¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos días de soledad? ¿Cuántas noches de desvelo? Y llorando sin cesar, preocupado por tu pueblo que no deja de pecar. Cuántas misas celebradas en este bendito altar. Cuántos niños bautizados, cuántos matrimonios ya, cuántos has reconciliado con Jesús al confesar. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Eres tú mi sacerdote, que ya con tu santidad pastoreas a este pueblo y lo llevas hacia Dios. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuántos años pasarán? Tú, el elegido de Dios, tú, el que siempre estás en soledad, el que siempre te preocupas por tu pueblo, tú, mi sacerdote. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Nadie sabe cuánto sufres en esa gran soledad. Eres tú quien siempre reza por su pueblo sin cesar. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. A todos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, el Señor hoy una vez más nos regala la oportunidad de compartir en este espacio de oración del Santo del Día. Sabemos que todo lo que obra el Señor lo hace para el bien de nuestras almas. Por eso yo les doy la bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos, y a los hermanitos que estarán compartiendo conmigo este espacio de oración, para que le pidamos al Señor que a través de su Espíritu Santo permee nuestro corazón y demos fruto en abundancia. Sean todos bienvenidos. Disponemos en este momento para pedir
la presencia del Espíritu Santo de Dios, que sea Él el que tome nuestras mentes, nuestros corazones. Colocamos las circunstancias que traigamos cada uno en el corazón, en sus manos, para que nos ayude en estos momentos a entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere hablar por este bello testimonio de vida. Colocamos también en la presencia del Santo Espíritu de Dios los familiares de los hermanitos que están conectados escuchando este espacio. Que sea Él llenando nuestros corazones de amor, de misericordia, pero de alegría. Que sea abriendo Él nuestros oídos al entendimiento. Encomendamos este momento de oración y que Él sea nuestra guía en estos momentos. Amén. San Juan de Ávila, 10 de mayo. San Juan de Ávila, misionero, director de almas, 1569. Juan significa Dios es misericordioso. San Juan de Ávila tuvo el privilegio de ser amigo y consejero de 6 santos: San Juan Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Dice que él es la figura más importante del clero secular español del siglo XVI. Nació en el año 1500, de una familia muy rica. Al morir sus padres repartió todos sus bienes entre los pobres y después de 3 años de oración y meditación se decidió por el sacerdocio. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Alcalá y allá hizo amistad con el padre Guerrero, que fue después arzobispo de Granada y su amigo de toda la vida. Desde el principio de su sacerdocio demostró una elocuencia extraordinaria. El pueblo acudía en gran número a escuchar sus sermones donde quiera que él iba a predicar. Cada predicación la preparaba con 4 o más horas de oración de rodillas. A veces pasaba la noche entera ante un crucifijo o ante el Santísimo Sacramento, encomendando la predicación que iba a hacer después a la gente. Y los resultados eran formidables. Los pecadores se convertían a montones. A sus discípulos les decía: las almas se ganan con las rodillas. A uno que le preguntaba cómo hacer para lograr convertir a alguna persona en cada sermón, le dijo: ¿y es que usted espera convertir cada sermón a alguna persona? No, eso no, respondió el otro. Pues por eso es que no los convierte, le dijo el santo, porque para poder obtener conversiones hay que tener fe en que sí se conseguirán conversiones. La fe mueve montañas. A otro que le preguntaba cuál era la principal cualidad para poder llegar a ser un buen predicador, le respondió: la principal cualidad es amar mucho a Dios. Pidió viajar de misionero a América del Sur, pero su amigo el arzobispo de Granada le dijo: aquí en España también hay muchos a quienes misionar y evangelizar. Quédese predicando entre nosotros. Le obedeció y se dedicó a predicar por Andalucía, por todo el sur de España, y las conversiones que conseguía eran asombrosas. Su predicación era fuerte. No prometía vida en paz a quienes querían vivir en paz con sus pecados, pero animaba enormemente a todos los que deseaban salir de su anterior vida de pecado. Un gran número de sacerdotes le seguían para ayudarle a confesar y colaborarle en la catequesis de los niños y en la administración de los sacramentos. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos acudían con gusto a escucharle. Dios le concedió a San Juan de Ávila la cualidad especialísima de ejercer un gran accedente sobre los sacerdotes. Por eso el Sumo Pontífice lo ha nombrado patrono de los sacerdotes españoles. Bastaba con que lo vieran celebrar misa o le oyeran un sermón para que los sacerdotes quedaran muy agradablemente impresionados de su modo de orar y predicar. Y después en sus sermones ellos estaban allá entre el público oyéndole con gran atención. El sabio escritor Fray Luis de Granada se colocaba cerca de él, lápiz en mano, iba escribiendo sus sermones. De cada sermón del santo sacaba el material para predicar luego 10 sermones.
Los sacerdotes decían que el padre Juan de Ávila predicaba como si estuviera oyendo al mismo Dios. Fue reuniendo grupos de sacerdotes y por medio de hacerle meditar la pasión de Jesucristo en la Eucaristía y de rezar y recibir los sacramentos, los iba enfervorizando y después los enviaba a predicar, y los frutos que conseguían eran inmensos. Unos 30 de estos sacerdotes se hicieron después jesuitas. Otros colaboraron con la reforma que San Juan de la Cruz y Santa Teresa hicieron de los padres carmelitas, y muchos más llenaron de buenas obras las parroquias con su gran fervor. Un día en Granada, mientras San Juan de Ávila pronunciaba un gran sermón, de pronto se oyó en el templo un grito fuertísimo. Era San Juan de Dios, que había sido antes militar y comerciante y que ahora se convertía y empezaba una vida de santidad admirable. En adelante San Juan de Dios tendría siempre como consejero el padre Juan de Ávila, a quien atribuiría su conversión. Los enemigos y envidiosos lo acusaron de que su predicación era demasiado miedosa y de que proponía hacer que las gentes fueran demasiado espirituales. Y el santo fue llevado a la cárcel y allí estuvo de 1532 a 1533. Aprovechó su prisión para meditar más y crecer en santidad. Cuando se le reconoció su inocencia y fue sacado de la prisión, el pueblo lo ovacionó como un héroe. A muchas personas le dio dirección espiritual por medio de cartas. Después reunió una colección de esas cartas y las publicó en el título de Oye, hija. Y fue un libro muy afamado y que hizo gran bien a los lectores. Su devoción a la Virgen era tan grande que lo hacía exclamar: más preferiría vivir sin piel que vivir sin devoción a la Virgen María. Fundó más de 10 colegios y ayudaba mucho a las universidades católicas. Su autoridad y su ascendiente eran muy grandes en todas partes. Sus últimos 17 años fueron de enorme sufrimiento por su salud, que era muy deficiente. En él se cumplía aquello que dijo Jesús: mi Padre al árbol que más quiere más lo apoda para que produzca mayor fruto. Pero aunque sus padecimientos eran muy intensos y por eso dejaba de recorrer ciudades y pueblos predicando, confesando, dando dirección espiritual y dedicando a todos con su vida de gran santidad. 3 temas le llamaban mucho la atención para predicar: la Eucaristía, el Espíritu Santo y la Virgen María. Una de sus cualidades más admirables era su gran humildad. A pesar de sus brillantes éxitos apostólicos, siempre se creía un pobre y miserable pecador. Cuando estaba agonizando, vio que un sacerdote lo trataba con muy grande veneración y le dijo: Padre, tráteme como a un miserable pecador, porque eso es lo que he sido y nada más. Cuando en su última enfermedad los dolores arreciaban, apretaban el crucifijo entre sus manos y exclamaba: Dios mío, si te parece bien que suceda, está bien, está muy bien. El 10 de mayo del año 1569, diciendo Jesús y María, murió santamente. Fue beatificado en 1894 y el Papa Juan Pablo VI lo declaró santo en 1970. San Juan de Ávila, tú que con tus sermones lograste tantas conversiones de pecadores, alcánzanos del Señor Dios que también nosotros nos convirtamos. Bueno, hermanos, acabamos de escuchar esta historia maravillosa de este santo que la Iglesia nos presenta hoy, San Juan de Ávila. Un santo que viene a enseñarnos hoy una vez más las cualidades que debemos tener nosotros para poder anunciar y predicar la palabra de Dios, para poder encontrar almas sedientas de Dios que puedan cambiar su manera de vivir e incitar a la conversión. Pero también nosotros somos los primeros que tenemos que confrontarnos con esta historia. Cuenta que la historia de San Juan de Ávila nació en una familia muy rica y que al morir sus padres decide entregar todas esas propiedades, todas esas riquezas a los pobres. Y ahí comienza sencillamente la vida de conversión de San Juan de Ávila, porque es un santo que desde su inicio comienza a desprenderse de todo aquello que lo puede incluso alejar de Dios. Y no quiere decir que las riquezas sean malas, pero para el plan perfecto que tenía Dios para él, no eran necesarias.
Entonces decide San Juan de Ávila donar todo a los pobres y entregar su vida al sacerdocio. Cuenta la historia además que tenía un fervor por la oración, que cada vez que iba a predicar se arrodillaba y podría durar largas horas frente a un crucifijo o frente a Jesús sacramentado. Y sencillamente nos enseña con ese gran ejemplo San Juan de Ávila que para todo debemos colocarlo en manos de Dios, que no son nuestras fuerzas, que no son nuestra inteligencia, sino por el contrario es el obrar de Dios, y que para que ese obrar se dé hay que colocarnos en manos del Señor teniendo fe de que Él hará la obra, de que será el Señor tocando los corazones de aquellas personas que escuchaban sus sermones. En este caso será el Señor tocando los corazones de las personas que se encuentren con cada uno de nosotros, hermanos, y recibirán ese mensaje maravilloso del amor de Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestro actuar, de nuestro pensar. Por eso es importante que nosotros tengamos como pilar fundamental la oración, porque ahí es donde nos nutrimos del Señor, porque ahí es donde el Señor nos alimenta con su palabra, porque ahí es donde el Señor nos instruye, y porque también ahí el Señor nos escucha, nos alienta y nos levanta en medio de la tristeza, en medio de la adversidad. Y es como San Juan de Ávila entonces comienza a dar frutos abundantes a través de sus predicaciones, a través de esos sermones que no solamente eran sermones de misericordia, sino también unos sermones fuertes que intentaban siempre denunciar el pecado, hacer ver a las personas que le escuchaban que estaban en una condición de pecado y que esa condición de pecado los llevaría a la muerte, los alejaba de Dios. Tenemos que pensar nosotros también qué condiciones de pecados tenemos hoy nosotros que nos alejan de Dios. No solamente entender que el Señor es la misericordia y el amor, que todos lo sabemos que es así, pero también debemos autoevaluarnos y dejarnos iluminar por la luz del Espíritu Santo para que nosotros podamos evidenciar nuestros pecados, nuestras miserias, y así de esa manera acudir a la misericordia y el amor de Dios. De esta manera San Juan de Ávila, a través de él, el Señor permitía, ¿no?, que muchas almas se convirtieran, que muchas almas retornaran a Dios, que muchas almas sintieran la misericordia y el amor de Dios. Y vemos cómo Él se convierte en un consejero, no un director espiritual. Y es importante que nosotros también veamos esta figura del consejero y del director espiritual en nuestra vida, como aquella persona que el Señor permite que nos oriente, que nos ayude y que nos vaya marcando el camino cuando no tenemos la experiencia suficiente para afrontar las adversidades que se nos pueden presentar en la vida. Un director espiritual que de una u otra manera nos va formando. Y como decía San Juan de Ávila, el Señor cumplía su palabra en él, porque cuando llega el momento adverso comienza a podarlo para que diera más frutos. Pues esos directores espirituales a veces nos tienen que podar y a veces nos orientan a abandonar aquellas condiciones de pecado que nos hacen sufrir, que aquellas condiciones de pecado que a veces se nos dificultan dejar y que duele dejarlas, pero que en últimas son las que nos permiten, cuando nos apartamos de ellas, dar fruto en abundancia. Que tengamos presente eso, hermanos, que necesitamos de la oración, que necesitamos encontrarnos con el Señor en la Eucaristía, que necesitamos orarle al Señor de rodillas, suplicarle, reconocernos que somos pecadores, que no somos nada delante de Él, pero que debemos dejarnos inundar por su luz, que es la del Espíritu Santo, para que podamos reconocer nuestras miserias, nuestros pecados, y de esa manera dejarnos llenar del amor de Dios para poder transmitirle a los demás esa misericordia que nosotros recibimos. Qué bonito, porque la Iglesia nos regala ese sacramento de la reconciliación. Qué bonito, porque la Iglesia en todo momento está como madre protectora para nosotros que somos pecadores. Nos acoge con amor y nos acoge con dulzura. Y nos motiva cada día a emprender este camino de santidad. Hoy San Juan de Ávila nos propone el camino a la santidad. Y propone un camino, no un camino fácil. Porque decía que en la historia que acabamos de escuchar, que nunca decía que el camino a la santidad o la conversión era fácil, sino que era un camino duro, un camino de sufrimiento, un camino de dolor.
pero que al final estaba la recompensa, que era Jesús, el amor de los amores. Era Jesús, el omnipotente, el omnipresente. Era Jesús, el que siempre nos levanta. Y esa es la recompensa más grande que nosotros debemos esperar del Señor. Trabajar incansablemente, procurar ganarnos el cielo, procurar siempre acogernos a la voluntad de Dios, entrar en intimidad con el Señor, en medio de nuestras adversidades y en medio de nuestros dolores, para que el Señor se glorifique en nuestra vida. Y aún viviendo esas experiencias dolorosas, nosotros podamos también llevar otras almas a los pies del Señor. Qué bonito, porque San Juan de Ávila, incluso ya en los últimos momentos de su vida, entiende que es la voluntad del Señor. Si tú quieres, Señor, así está bien. Si tú quieres, Señor, me parece bien. Nunca pone, una división entre la voluntad del Señor y lo que Él padecía. Y hoy nos enseña eso también San Juan de Ávila, entregarle todo al Señor. Que todas las circunstancias que tú y yo estamos pasando hoy en día, lo veamos como una bendición de Dios. Bendita prueba que me hace fuerte, bendita prueba que me une a Dios, bendita prueba que me hace ver que tengo un Dios que me ama y que hay un Dios fuerte, que está por encima de cualquier cosa y que yo no soy nada. Bendita prueba, porque en esa prueba el Señor se glorifica, para hacerme ver su gloria, para hacerme ver su amor, para hacerme ver su grandeza. Que hoy también tú, hermano, si te encuentras enfermo, le puedes, Señor, si así quieres que yo esté, está bien, Señor. Si estás pasando dificultades en tu matrimonio, Señor, si así tú quieres que estén las cosas, Señor, en este momento, así te parece bien, te doy gracias, Señor. Pero que no nos quedemos solamente en que le digamos al Señor que está bien la circunstancia que estemos pasando. No, sino por el contrario, también demos signos de conversión y signos de cambio. ¿Sí? Que nosotros intentemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y que cada día nos configuremos como actúa Jesús, como actuaba Él con sus discípulos, como sigue actuando en el presente, a través de su palabra, que es nuestro alimento, a través de la Eucaristía, donde tomamos su cuerpo y su sangre, y a través de ese sacramento de la misericordia y del amor de Dios, como es el sacramento de la reconciliación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos el testimonio de vida de San Juan de Ávila, un sacerdote que en su vida religiosa hasta su muerte sirvió a nuestro Señor Jesucristo de una manera excepcional. Una de su primera enseñanza que nos da es el desprendimiento de lo material. Dice que cuando mueren sus padres, él venía de una familia muy adinerada y él vende sus bienes y los reparte entre los más pobres. Entonces ahí él nos está enseñando a cómo irnos desprendiendo de lo material. No es que lo material, no es que el dinero no sea necesario, sino que él, a través de este testimonio de vida, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que no debemos ser esclavos del materialismo, no debemos ser esclavos del trabajo, esclavos del dinero. No debemos permitir como católicos que sea la vida económica la que maneje nuestros destinos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no tenemos dinero en el bolsillo o tenemos de pronto una necesidad, siempre estamos acudiendo es como a endeudarnos, como a solo buscar lo material. Y pienso que es una de las enseñanzas que hace San Juan de Ávila, a que nos desprendamos, a que seamos menos materialistas. Nos enseña también que en la oración, en el hablar con nuestro Señor Jesucristo, pedirle a Él, es donde está el secreto para poder llegarle a la gente de pronto con más amor. Él es el que pone palabras de sabiduría en nuestros labios. Él dice que antes de cada Eucaristía, de cada prédica, Él se gozaba horas hablando con nuestro Señor Jesucristo, y vemos los resultados que
que dieron, ¿no? Vemos ese amor que tiene nuestro Señor Jesucristo por los hermanos, por los hijos que siempre lo buscan de corazón. Él también dice una frase muy bonita, que el árbol que quiere nuestro Señor Jesucristo siempre lo va a podar. A nosotros cuánto nos cuesta dejarnos como formar por ese alfarero, cuánto nos cuesta dejar ese hombre viejo, cuánto nos cuesta dejar todos esos hábitos que no nos llevan a ningún lado, que nos hacen dar pasos de retroceso en nuestra vida espiritual. Dice que su vida siempre la entregó al servicio de los más necesitados, que los sermones que él daba y que él predicaba, con ellos tenía mucha conversión de pecadores, ¿no? Cuántos sacerdotes de nuestra comunidad necesitan que nosotros oremos por ellos, que nosotros le pidamos también a nuestro Señor Jesucristo que nos dé sacerdotes santos y con la sabiduría que solo da el Padre, nuestro Padre Celestial. Entonces es una de las invitaciones que nos hace San Juan de Ávila, es a que dediquemos más tiempo a la oración, pero no esa oración a la que estamos acostumbrados, que es pida cosas materiales. Siempre buscamos a Dios, es como un cajero automático, no como ese Padre que Él nos da todo. No acudimos a la providencia ni a la misericordia de Dios, y es algo a lo que nos invita San Juan de Ávila también, una persona muy obediente, porque él quiso venir aquí a Sudamérica a predicar, porque en ese tiempo era cuando salían esos misioneros al Nuevo Mundo a traer el Evangelio, a traer la buena nueva a nuestras tierras, ¿no? Y le piden que se quede porque le dicen que en España también se puede predicar. Es esa obediencia que él tiene hacia nuestro Señor Jesucristo, una obediencia que muchos como católicos no tenemos, porque nosotros siempre queremos es cumplir nuestras metas, cumplir muchas veces nuestros caprichos, así sea lo que no nos convenga para la vida espiritual. Y es algo que agrada a Dios cuando uno es obediente. Vemos que a través de la Escritura, y lo podemos ver en la vida del rey Saúl, que fue un poco desobediente, fue muy desobediente, como le quita el reinado, le quita el trono a su familia por esa desobediencia. ¿Cuántas bendiciones nosotros dejamos de recibir o dejamos de brindar a otros por nuestra propia desobediencia? Dice también que él le gustaba estar ante el Santísimo Sacramento para encomendar la predicación. ¿Cuántos de nosotros, siquiera para ir al trabajo, encomendamos nuestro día laboral a nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces pensamos que con una bendición, con eso tenemos, pero como decía anteriormente, uno en la oración debe tener ese diálogo de amor como con un padre. Dice también que le decía mucho a sus discípulos que las almas se ganan con las rodillas. ¿Y cuántos de nosotros como padres nos cuesta en la necesidad, en la adversidad, o cuando un hijo está mal, un hijo está desviado, cuánto nos cuesta, como se dice, doblar rodilla? Entonces San Juan Ávila en su vida nos enseña la oración, el desprendimiento y así a doblar rodillas cuando verdaderamente necesitemos a nuestro Señor Jesucristo. Claro que todos los días lo necesitamos, pero es de pronto a ser un poco más humildes, a ser un poco más sencillos, a entender que nosotros necesitamos de Dios, no Dios de nosotros, ¿no? Porque Él es nuestro Creador, nuestro Padre, y como buen Padre Él nos va a dar lo que nos conviene. Amén. San Juan de Ávila. Testimonio grande. Compartíamos con cada uno de nosotros aquí en esta bendita emisora
con mis hermanos que este gran santo nos daba una gran enseñanza, porque a veces nosotros no tenemos nada. Este gran santo tenía muchísimo dinero. Cuando mueren sus padres era muy adinerado y pues hereda él las cosas. Pero ¿qué piensa él? Donarlas a los más necesitados. Esa es la enseñanza de cada uno de estos santos. La mayoría de santos, ellos piensan en ayudar, porque saben que esto les ayuda a seguir luchando por la santidad. Y él dona todo y se entra en oración con el Señor para pedir discernimiento qué debía hacer, y decidió ser sacerdote. Pues el Señor seguramente le mostró o le dio ese camino hacia sacerdote. Entonces también esta historia nos relata que él fue amigo de muchos de los santos. Pidámosle a él que nos ayude a ser amigos de las personas que están luchando por la santidad también, para poder que ellos nos ayuden a nosotros, porque a veces nosotros tenemos muchas debilidades, muchas cosas que quizás no nos dejan avanzar. Y cuando tenemos ese director espiritual que también está en esa situación de luchar por la santidad, él nos ayudará también. Entonces, San Juan de Ávila, pues era muy amigo de todos estos santos, ¿cierto? También nos narra ahí que él hacía unos sermones hermosísimos, pero ¿cómo los preparaba él? Una noche, horas enteras de rodillas delante del Santísimo o delante de Jesús crucificado, orando por esas personas que van a escuchar estas predicaciones, estos sermones que él hacía. Claro, tenemos que aprender de este santo, de que nosotros cuando vamos a evangelizar a una persona tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque Él es el que va a hacer la obra, no nosotros. Nosotros somos siervos inútiles, pecadores, solo somos instrumentos de Él. Nosotros no somos nadie al pie del Señor. Y este santo nos lo enseñó. Él se creía el más pecador de todos. Y a veces nosotros nos creemos la gran cosa. La gran cosa. Porque hacemos cualquier cosita o vamos todos los días a la misa. Hacemos el Santo Rosario y ya nos creemos que ya estamos salvos. Mis hermanos, hagamos sacrificio. Porque si este santo, San Juan de Ávila, decía que era de los más mínimos pecadores, de los más pecadores, ¿cómo estaremos nosotros, mis hermanos? Hoy pidámosle la gracia a este gran santo para que nos ayude a seguir evangelizando, pero también seguir orando allá delante del Santísimo. Visitemos a nuestro Señor. A veces lo ve uno tan solo. A veces ves uno unas colas comprando alimentos para el cuerpo. Necesario, claro que sí. Y está nuestro Señor solito, allá en esos sagrarios. Ahí está el Señor. Busquémoslo. Él siempre está en todas partes, pero Él quiere que nosotros busquémoslo a Él, que nosotros lo busquemos. Por eso, mis hermanos, hoy en estos tiempos tan difíciles como estamos pasando, doblemos nuestra rodilla como lo hacía San Juan de Ávila. Doblar rodilla para ganarnos esa conversión de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de la familia, Señor, y de todas las personas que están a nuestro alrededor y las que están lejos. El Señor lo puede hacer, claro que sí, para Él no hay nada imposible. Quizás con ese hijo en la droga, quizás con ese esposo que está tomando demasiado, o quizás porque tiene alguna otra mujer. Pero doblemos nuestra rodilla. Digámosle al Señor, aquí estamos.
Ayúdame a cambiar a mí primero, para después cambiar el otro. Por eso nuestra comunidad se llama Sánate Tú, porque tenemos que sanar nuestro corazón, para después sanar el del otro. Miren, mis hermanos, cuando uno está caminando hacia la santidad, tenemos que sanar muchas cosas. Y entonces, ahí podemos pedirle al Señor que nos ayude a seguir luchando por la santidad de nuestros hermanos y la santidad de cada uno de nosotros. Mis hermanos, en esta pequeña reflexión y en esta historia de este santo, San Juan de Ávila, hemos aprendido mucho. Así que queremos y sigamos en este caminar hacia la santidad. Por Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque hoy nos colocas de ejemplo a San Juan de Ávila para seguir este camino de santidad. Danos el fervor de la oración, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos dejarnos iluminar por tu luz a través del Espíritu Santo, reconociendo tu grandeza y tu amor, entendiendo, Señor, que todo lo que nos sucede porque nos amas, que todas las ofrendas que te hacemos, Señor, en sacrificio, en honor a ti, nos permitan dar fruto en abundancia y conseguir la santidad que anhelamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que interceda por cada uno de nosotros para que aprendamos a imitar la vida de este gran santo, San Juan de Ávila, para poder desprendernos de lo material, que podamos en cada oración hablar, tener ese encuentro amistoso con nuestro Señor Jesucristo y ante la adversidad tengamos la humildad de pedirle de rodillas a Él que nos ayude en las circunstancias que nos encontremos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. Mis hermanos, hemos llegado al final de este gran espacio del Santo del Día, oyendo esta historia de San Juan de Ávila. De verdad que es un testimonio hermosísimo. Sabemos que cada uno de ustedes ha estado ahí atento escuchando esta gran historia. Por eso sigamos pidiéndole a él, a este santo, que nos ayude a interceder por cada uno de nosotros, que estamos luchando por nuestra santidad y que queremos seguir en este caminar porque es el mejor. Sigamos, hermanos, en este camino hacia la santidad.